Buenas tardes, jóvenes. ¿Pueden confirmar a través de mensajes si me escuchan? Buenas tardes, perfecto. Confirman que sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Henry. Buenas tardes, Milena. Buenas tardes, Kimberly. Bienvenido. Vamos a esperar un minuto para que ingresen sus demás compañeros. Buenas tardes, Dayan. Aprovecho este minuto para recordarles que el trabajo de este tema, ¿verdad? Se entrega el día viernes 11 de septiembre, es la fecha límite. Ya varios ya me han entregado su trabajo, les felicito por entregarlo con anticipación. Ya he recibido varios trabajos. Voy a compartir en pantalla el material de la clase del día de hoy. Vamos a esperar unos minutitos más para que ingresen sus demás compañeros. Buenas tardes. Yelta Velázquez, no tengo estudiante con ese nombre. Es Carlos. Bueno, perfecto. Está bien que se identifique. Le recomiendo, Carlos, que se registre con su nombre. Recuerde que yo paso asistencia y verifico que quienes están presentes en la videoconferencia son mis estudiantes. Entonces, para yo identificarlos y reconocerlos, siempre les recomiendo que se registren con su nombre. Buenas tardes, Jessica, bienvenida. Entonces, puedo cambiarle, modificarle el nombre ahorita a Amaru. Yo se lo puedo cambiar como soy él. Ah, bueno, correcto. Se registró desde la cuenta de su hermana. Bueno. Lo bueno es que usted ya reportó, ¿verdad? Que es que ingresó de la cuenta de su hermana. También voy a aprovechar estos primeros minutos para recordarle el valor del bloque. El valor del bloque es la solidaridad como fruto del amor. Ustedes saben que el Instituto Loyola todos los años promueve la campaña de la solidaridad. En esta ocasión se está recogiendo productos de la canasta básica para apoyar a aquellas familias de Loyola que han quedado desempleadas. Entonces ustedes pueden apoyar, si ustedes desean, pueden visitar las instalaciones del colegio y dar su aporte, ¿verdad? Para apoyar a esas personas que están necesitando de nosotros, ¿verdad? Esas personas que están atravesando situaciones difíciles en este momento. Entonces, para que sepan que esa campaña va a tener esa finalidad, se va a apoyar a las familias de Loyola que estén pasando problemas difíciles, problemas económicos, problemas de salud. Entonces, se está apoyando a nuestra propia familia ignaciana. Ahora sí creo que ya concedí suficiente tiempo, ¿verdad? Para que ingresen todos a la clase. Continuamos abordando el tema, el efecto invernadero.
el día de hoy vamos a analizar como subcontenido o subtema la relación que tiene el efecto invernadero con el término calentamiento global y cambio climático. El día de hoy vamos a ver que estos tres fenómenos están directamente relacionados. Si ustedes ya están elaborando su mapa mental, ustedes ya han investigado, ¿verdad?, qué relación tienen estos tres fenómenos, ya tienen unos conocimientos previos. Entonces, el día de hoy espero que puedan participar y me brinden sus ideas y aportes, ¿verdad?, a la clase. Antes de analizar la relación que existe en estos tres fenómenos, es necesario recordar, ¿verdad?, los términos claves que se abordaron en clases anteriores. Recordemos, por ejemplo, ¿a qué se refiere el término efecto invernadero? Aquí está la definición que yo les había explicado anteriormente, pero ustedes también me pueden brindar sus ideas que entienden por efecto invernadero. Acá tenemos, ¿verdad?, que es el mecanismo por el cual la atmósfera de la Tierra se calienta debido a la concentración de ciertos gases. ¿Qué gases? Los denominados gases de efecto invernadero, de los cuales también ya les había hablado anteriormente, que los gases de efecto invernadero se producen de manera natural. Recordemos que el efecto invernadero es un fenómeno natural. ¿En qué nos favorece el efecto invernadero? Ya se los había mencionado también anteriormente. ¿En qué nos favorece el efecto invernadero? ¿Pueden participar, jóvenes? ¿Qué pasaría si no existiera este fenómeno en nuestro planeta? Recuerden que el efecto invernadero se produce por la presencia de los gases en la atmósfera, de ciertos gases, ¿verdad?, que se les denomina gases de efecto invernadero, entre ellos el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el metano. Tengo una participación. Dice Alejandro, sin la temperatura de la Tierra sería menos 20 grados centígrados aproximadamente. Correcto. Existirían temperaturas muy bajas. No fuese posible la existencia de organismos vivos con temperaturas muy bajas, porque recuerden que este efecto es el que permite que la Tierra se caliente, tenga una temperatura óptima para el desarrollo de los organismos vivos. Tengo la participación de Kimberly también, dice que el efecto invernadero es la retención de gases de la atmósfera por parte de la energía que emite la radiación solar. Correcto. A través de estos gases de efecto invernadero, queda retenido cierto porcentaje de la energía que emite el sol, ¿verdad? Y recuerden que otra parte regresa nuevamente al espacio exterior, pero parte de ella ingresa a nuestro planeta y es retenida por los gases de efecto invernadero. Y también les mencionaba en la clase anterior que tenemos también ahora, a raíz de la revolución industrial que tiene el ser humano, que produjo el ser humano, hay una mayor producción de gases de efecto invernadero, que incluso se han agregado otros gases, ¿verdad?, que no se producen de manera natural. Por ejemplo, ¿cuáles? Les mencionaba los CFC, ¿verdad? Ya esos son gases que no se producen de manera natural. El ser humano lo incluye en algunos productos, por ejemplo, los aires acondicionados, también los tenemos en algunos aerosoles y spray. Entonces, a raíz de toda esta revolución industrial, ¿verdad?, el incremento de las actividades industriales y las actividades humanas que liberan estos gases, se ha producido, que ha dado como origen, jóvenes, un aumento de ese efecto invernadero natural, porque ya las cantidades de gases de efecto invernadero han aumentado en nuestra capa de ozono. También para
motivarlos a la participación, mencionen, jóvenes, dónde se encuentran ubicados estos gases de efecto invernadero. Recuerden que la atmósfera tiene diversas capas, ¿verdad? Entre ellas tenemos la troposfera, la más próxima a la Tierra en los primeros 10 kilómetros, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. ¿En cuál de estas capas se encuentran principalmente esos gases de efecto invernadero? También se los mencioné en la clase anterior. ¿Dónde se encuentran concentrados esos gases? Correcto, Valesca, en la troposfera. Esto debido al campo gravitacional de la Tierra. Aquí, en la capa más próxima, se encuentran esos gases de efecto invernadero. Les expliqué este esquema, ¿verdad? En el tema anterior, que cómo ocurre el efecto invernadero. Ya sabemos que parte de la radiación que emite el Sol es reflejada, ¿verdad? Por las diversas capas de la atmósfera. Cierta parte regresa al espacio exterior, pero la mayor parte de esa radiación es absorbida por la superficie de la Tierra y la calienta. Esa energía que recibe la Tierra, ella luego la emite. Pero debido a la presencia de esos gases de efecto invernadero, ese calor queda retenido, ¿verdad? Provocando una temperatura óptima para la vida. Y no sé si a ustedes llegué a explicarle este esquema, el efecto invernadero natural versus el efecto invernadero aumentado. Logré avanzar hasta esta parte, jóvenes, porque hay creo que con una sección no logré avanzar hasta este punto. No sé si fue con el C o el D. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El efecto invernadero aumentado por los humanos. ¿Por qué? Es por lo que les mencionaba anteriormente, porque el ser humano en la actualidad desarrolla diversas actividades que emiten una mayor cantidad de estos gases. Entonces, ya esto es una alteración antropogénica, ¿verdad? Está el efecto natural, porque el dióxido de carbono se produce de manera natural. Recuerden que se produce en toda reacción de combustión, en la respiración de los organismos vivos. Pero sabemos que en la actualidad se desarrollan diferentes actividades que emiten mayor cantidad de estos gases. ¿Cuál es el principal gas? ¿Cuál es el que más se produce? ¿Cuál es el que más produce el ser humano? Ya sabemos que tenemos el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, también están los CFC, el vapor de agua, pero entre estos gases hay uno que es el principal, el mayor causante. ¿Cuál es, jóvenes? Entre todo esto que les mencioné, hay uno que es el principal. Pueden participar, jóvenes. ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el que produce un mayor efecto invernadero? Tengo participación. Está sencilla la respuesta, es una respuesta corta. A ver. Entre todos estos gases que les acabo de mencionar, así es, Alejandro, el dióxido de carbono. Que recuerden que ese gas se libera en un sinnúmero de actividades, en el transporte público, en las actividades industriales, en todo proceso de combustión se produce el dióxido de carbono. También tengo la participación de Isaac y Alejandro, correcto, así es, el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero. Paso a la siguiente presentación y ya vamos a analizar cuál es la relación entre efecto invernadero, calentamiento global
y cambio climático. Acá yo incluí dos párrafos breves. Con estos párrafos ustedes pueden participar, vamos a analizar cuál es la relación entre estos tres fenómenos. Si tomamos estos tres fenómenos como variables que se relacionan, podemos afirmar lo siguiente, que a mayor concentración de gases de efecto invernadero provoca mayor retención de calor, porque recuerden que ¿cuál es la función de los gases de efecto invernadero? Precisamente ellos retienen el calor que entra a la Tierra, ¿verdad? Retienen parte de la energía que llega a la Tierra. Recuerden que la Tierra tiene el efecto de luego emitir esa energía que recibe, pero como existe esa capa de gases, queda retenido parte de ese calor, ¿verdad? Entonces, al haber un aumento de estos gases, al haber mayor concentración de gases de efecto invernadero, hay una mayor retención de calor. El calor que sale al espacio es menor, queda retenido ese calor. Y ahí está ya una alteración o un desequilibrio en el efecto invernadero natural, ¿verdad? Porque las actividades humanas están provocando un incremento de esos gases. Ahora, esos gases extra, ¿qué hacen? Es lo que les estoy mencionando aquí anteriormente, ¿verdad? Esos gases extra incrementan el efecto invernadero natural y provocan el calentamiento global. Entonces, ¿qué podemos decir de este análisis? Que el calentamiento global es una consecuencia del aumento de los gases de efecto invernadero o del desequilibrio del efecto invernadero natural. Cuando no existía tanta actividad industrial, nuestro planeta tenía temperaturas adecuadas, pero por ese incremento de gases de efecto invernadero, la temperatura promedio de la Tierra ha aumentado. Y eso es lo que se conoce como calentamiento global, al incremento de la temperatura promedio de la superficie terrestre, al incremento constante, porque es algo que va aumentando cada década. Se va observando a través de estudios que en cada década nuestro planeta tiene un aumento de su temperatura promedio. Los científicos temen que todas estas consecuencias sean irreversibles. Como los científicos han analizado esta gran problemática ambiental, han surgido muchos tratados a nivel internacional con el objetivo de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo tiene una relación. Luego, el calentamiento global, como pueden ver acá en el párrafo, da lugar a un cambio global del clima. Y esto se traduce a lo que conocemos como cambio climático. Entonces, para analizar y estudiar esto, tenemos también que identificar qué es clima. ¿Qué es clima, jóvenes? Para nosotros comprender esas consecuencias, ¿qué sería un cambio climático? ¿Qué es clima? ¿Cómo percibimos el clima? Participación, jóvenes. ¿Qué es clima? El clima son condiciones, ¿verdad? Que tiene determinados sectores. Aquí tengo la participación de Valesca, dice, uno de los factores del relieve o condiciones de la tierra. Sí, son condiciones que se presentan en determinados sectores. Pero entonces cuando estamos hablando de cambio climático, estamos atravesando un fenómeno a nivel global, un cambio climático global, estamos sufriendo como consecuencia. ¿Qué condiciones me determinan un clima? Condiciones como la temperatura, la humedad, la velocidad de los vientos, y ello se traduce que nosotros podemos decir
cuando tenemos un clima húmedo, un clima cálido, cuando tenemos un clima seco, cuando tenemos un clima frío. Y todo esto, ¿verdad? Todas estas alteraciones que estamos sufriendo, este cambio climático, ya ha provocado, trae como consecuencia también fenómenos meteorológicos que normalmente no se atravesaban en otros tiempos, algunos fenómenos meteorológicos. Todo ello, el cambio climático y el calentamiento global trae en cadena, esto es como una especie de cadena, trae otro sinnúmero de consecuencias. Por ejemplo, el aumento de la temperatura promedio de la Tierra, ¿qué provoca? En los países del lado de Canadá, el calentamiento global es uno de los países más afectados, el país de Canadá. ¿Qué cambios, qué consecuencias trae este calentamiento global, jóvenes? El calentamiento global, si tenemos un aumento de la temperatura promedio de la Tierra, ¿qué trae como consecuencia? El derretimiento de los hielos, ¿verdad? De los polos. Ello consigo, ¿qué trae como consecuencia? El aumento del nivel del mar. ¿Qué otra consecuencia logramos ver a través de ello? Entonces, todos estos fenómenos, inundaciones, así es, Katy, inundaciones. Y con el cambio climático, ¿qué estamos observando también? Una alteración de la frecuencia de la lluvia. Ahora ya no sabemos cuándo es invierno y cuándo es verano. Se ve, yo recuerdo en mi infancia que los inviernos eran muy lluviosos antes. Yo crecí a ver, no sé si ustedes ya saben que yo soy de Ometepe. Ahí un clima muy delicioso. La verdad que los inviernos en mi infancia yo los recuerdo con muchas lluvias. Y ahora que yo voy en vacaciones a mi tierra natal, observo que los inviernos ya no son como antes. Entonces, tengo la participación de Alejandro, dice sequías más frecuentes, más severas, correcto, así es. Entonces, lamentablemente, todo eso ha provocado un desequilibrio en las lluvias, observamos sequías, conocidos como el fenómeno del niño, ¿verdad? Son las sequías, y el fenómeno de la niña cuando hay un incremento de las lluvias. Están ambos fenómenos. Lugares donde había un clima frío antes, ahora tiene un clima cálido, lamentablemente. Y todo esto trae consigo un sinnúmero de consecuencias, como les mencioné. Incluso llega a nivel económico. ¿Qué otra afectación tiene esto? A nivel de la salud de la población. Por ejemplo, el calentamiento global y el cambio climático está asociado a o tiene sus repercusiones en la salud de la población que padece enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué tiene consecuencia en este tipo de personas? ¿Creen ustedes? Por ejemplo, cuando hablo de enfermedades cardiovasculares, las personas que son hipertensas, cuando tienen problemas cardíacos, y también afecta a personas que tienen problemas respiratorios. Son las personas que se ven más afectadas eh, eh, por estas variaciones que estamos sufriendo en nuestro clima. Porque recuerden que ahora al existir climas o temperaturas más cálidas, las personas que padecen estas enfermedades o patologías tienen mayor riesgo de muerte. Existen como consecuencia del cambio climático las conocidas olas de calor. ¿Han escuchado ya, muchachos, de las olas de calor? ¿Han escuchado ya de las olas de calor?
Estas olas de calor están asociadas a una mayor mortalidad en estas personas, en las personas que padecen problemas cardiovasculares y enfermedades respiratorias. En el 2003 estuve leyendo un dato que en una revista que en el 2003 Europa atravesó una ola de calor y eso trajo consigo un incremento de la mortalidad en la población europea. Y se vieron más afectada esa población, la población que tiene problemas cardiovasculares y respiratorios. Aquí analicemos este último párrafo que incluí en la diapositiva. El calentamiento global se ha acentuado en los últimos 50 años. El cambio climático es el efecto que percibimos de dicho calentamiento global. Lo que nosotros percibimos con nuestro sentido, ese cambio, ¿verdad?, en la temperatura, que ahora sentimos mucho calor, incluso en las primeras horas del día ya sentimos un calor intenso, ¿verdad? Eso es el cambio climático, lo que nosotros percibimos. Cambio en la humedad, cambio en las velocidades del viento, la frecuencia de las lluvias, todo eso es el cambio climático que estamos atravesando, el cual esto tiene un alcance mundial, pero con comportamiento desigual en diferentes latitudes. Porque como les mencionaba anteriormente, Canadá, por ejemplo, es uno de los países que sufre mayor consecuencia, porque el comportamiento puede variar de acuerdo a las diferentes latitudes o regiones del planeta. Entonces eso puede afectar mayormente a algunos sectores, ¿verdad?, del planeta. Paso a la siguiente diapositiva, siempre hablando del cambio climático, que este sería como lo que nosotros percibimos. Esta es como la última consecuencia. Efecto invernadero, ya sabemos que el aumento de gases de efecto invernadero trae consigo como consecuencia el calentamiento global, que es el incremento de la temperatura promedio de la superficie de la Tierra, y ello consigo trae como consecuencia, viene en cadena, ¿verdad?, cambio climático, que es lo que nosotros percibimos. Todas esas variaciones en el clima, nosotros lo percibimos. El cambio climático que se experimenta en la actualidad es un fenómeno provocado total o parcialmente por el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente el dióxido de carbono emitido por las actividades humanas. Entonces, ¿cuál es el génesis de todo ello, muchachos? ¿Cuál es el génesis? Y yo aquí incluí una frase para que ustedes participen. Entonces, esta crisis ambiental es el resultado de... ¿Cuál sería el génesis de toda esta crisis ambiental que estamos atravesando, muchachos? ¿Cuál sería? Voy a poner acá ahora la diapositiva de modo que pueda yo escribir y typear para anotar algunas de esas participaciones que ustedes pueden brindar el día de hoy. El génesis. ¿Cuál sería el génesis? Entonces, esta crisis ambiental es el resultado de ¿qué, muchachos? Correcto, deforestación, tengo la participación de Kimberly, de Milena, la irresponsabilidad por parte del ser humano, dice Milena, al correcto, ¿verdad? Esa irresponsabilidad, ese consumismo que tiene el ser humano con tal de saciar, ¿verdad?, sus expectativas, la falta de conciencia, dice Kimberly, correcto. Ya saben, entonces voy a incluir ahí algunos de esos aportes de ustedes. El modelo energético que tenemos, Idalio dice la contaminación del aire, suelo y agua. Correcto, Idalio, porque todo tiene su relación. Por eso ese fue el tema que analizamos primero, ¿verdad? El impacto ambiental en esos tres medios, tanto el aire, suelo y agua. Jóvenes, estoy viendo que ya se nos agotó el tiempo. Entonces, el día de mañana
voy a tomar la participación de ustedes. Ya el día de mañana vamos a hacer un reforzamiento del tema. Ya cerramos este tema el día de mañana. Les felicito por su participación, dice Amaru. Tengo una consulta de Amaru, que si todo el mapa mental lo hacen en Canva y cuando ya lo terminen lo pegan en Word. Sí, puede hacerlo así, Carlos, puede hacerlo así o copia el link en el documento de Word. Yo con el link yo copio y veo su mapa mental. Puede hacerlo de esas dos formas. Pegar la imagen del mapa mental o copiarme el link en el documento de Word, ¿verdad? Que ese documento, recuerden que va a llevar una introducción teórica, que es la información que ustedes utilizan para elaborar su mapa mental. Bueno, jóvenes, les felicito siempre por su participación. Les motivo a continuar así. Fue un gusto impartirles clase. Nos vemos el día de mañana. Que pasen una excelente tarde.